Viking Death Squad es un juego de posibilidades desesperadas y atronadores tambores. Es un mundo de hierro candente y armaduras poderosas, de oscuridad sobrenatural y terrores tecnológicos, de heavy metal y naves estelares carentes de luz. Urth, el año es el 10.191. Un vasto imperio llamado el Infinitum, también conocido como los cerdos de la guerra, ha dejado todo en ruinas en su inacabable búsqueda de la inmortalidad y el poder supremo. Para empeorar las cosas, Lucifer, príncipe de las tinieblas, se ha unido a la refriega, utilizando el caos para atacar a la humanidad. Como todos los grandes juegos de rol, Viking Death Squad trata sobre contar historias y batallas legendarias. ¿Qué aventuras nos esperan en un mundo tan desolado? ¿Quién permanecerá para reconstruir el sistema solar cuando los incendios finalmente cesen? ¿Pueden los ejércitos del infierno ser usados contra los interminables cerdos de la guerra? Juguemos y averigüémoslo. De acuerdo, Viking Death Squad. Estoy interesado. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña. En esta ocasión, como ya sabéis, habéis clicado en este vídeo, vamos a hablaros de Viking Death Squad, este juego que tengo aquí a mi vera. Un título cuya particularidad o cuyo punto original es que todo su trasfondo ha sido desarrollado en base a la canción War Pigs de Black Sabbath, una canción que es un clásico dentro del género heavy metal y que además es posiblemente una de las mejores canciones antibelicistas que se han compuesto en la vida, o al menos en esto soy parcial, pero es lo que yo opino. Bueno, pues esa canción inspiró al autor, a base de escucharla, tanto a nivel sonoro como también las propias letras, que es lo que decían, a hacer este juego de rol al autor, Brandis Gilhem. Este no es un nombre real, es un seudónimo, ¿de acuerdo? Que también es el autor de Index Card Game, que es un juego bastante más conocido que tiene este hombre dentro del mundillo así de internacional, dentro del mundillo de los juegos de rol a nivel internacional. Bueno, pues este Viking Death Squad surge, como digo, basándose en esa canción y también en una aventura que él mismo escribió para Index Card Game para unas jornadas que creo que eran unas Gen Con, pero no pondría la mano en el fuego por esa información en este punto. Bueno, pues todo eso surgió de ahí un caldo de cultivo que dio lugar a este Viking Death Squad que tengo a mi vera. Un título que vamos a reseñar a continuación, que esta reseña, debo decir, cuenta con nuestro bagaje, no solamente de haber leído el manual, sino también de haberlo jugado, así que tenemos esas dos impresiones para poder daros, y que además todo el material que vamos a ver en este vídeo está en inglés, porque este juego no cuenta con una edición en castellano, tampoco creo que vaya a contar con ninguna edición en castellano, es un juego que no está, ni siquiera en inglés es súper conocido, tampoco tiene una línea de juego, es un producto bastante independiente y singular, único, el manual y ya. Y no veo a ninguna editorial española trayendo esto a nuestro país. Pero eso es una apreciación personal que no tiene por qué ser cierta. Aparte de todo esto, debo decir, no me puedo escaquear, que si vamos a poder realizar esta reseña, si hemos podido hacer partidas, si hemos podido hacer vídeos dedicados a este juego de rol, este Viking Death Squad, ha sido gracias a la inestimable ayuda y apoyo de nuestra tienda patrocinadora, badarroll.com, que nos ha enviado esta copia de cortesía para poder dedicarle vídeos en el canal. Ni Badarroll está afiliada con Runehammer Games, que son los encargados de editar este título, ni yo tampoco, así que simplemente, bueno, que mi tendero favorito, mi tendero de Badarroll me conoce bastante y consideró, oye, te voy a mandar este juego de rol que seguro que te va a gustar, que parece muy de tu rollo, y a cambio le tienes que dedicar tiempo en el canal, por supuesto. Así que cumplo mi parte del trato y aquí está la reseña. Dicho todo esto, vamos a empezar con la misma. Viking Death Squad cuenta con 3 ediciones diferentes. Tendría la edición en digital, solamente el PDF, una edición en impresión bajo demanda a través de la página web Drive-Thru RPG, cuesta unos 10,50 euros, lo que es un precio bastante asequible. Sería en blanco y negro, con tapa blanda. Eso sí, habría que sumarle los gastos de envío y posiblemente algún coste adicional en aduanas, ya que la impresión se realiza en el Reino Unido y en el envío en aduanas desde el Brexit es más que probable, lo sé por experiencia, que te cobren algún dinero extra.
Aparte de esas dos, tenemos la que estamos viendo en el vídeo, en la que vamos a estar viendo a lo largo de la presente reseña, la edición premium o de lujo. Esta es la que está disponible en tiendas, la que vais a encontrar, cuenta con unidades limitadas y es una edición de unas 130 páginas aproximadamente, no llegará a las 130, con tapa dura en imitación piel, papel de aluminio tanto en portada como en lomo, verde la portada, plateado el lomo para que resalte en tu estantería, dos marcadores de tela, ¿de acuerdo? Formato algo más grande que la 5, no es exactamente una 5, pero por ahí ronda. Es un formato único y particular, no sé si tiene un nombre en concreto, de esas cosas la verdad es que no domino. El papel es satinado, tiene buen gramaje y las ilustraciones son en blanco y negro, pero hay ciertas partes de las mismas, ciertas partes concretas que son a color. Básicamente el autor utiliza el verde, el amarillo, el rojo, el azul para en algunas de sus ilustraciones añadir un toque de color muy concreto, pero nunca sería la ilustración entera y desde luego no podríamos considerarlo un libro a todo color en ese efecto. Es un libro, es una edición de esta edición premium bastante cara si tenemos en cuenta lo que ofrece. Repito, es un libro que no llega a las 130 páginas, en un tamaño un poquito superior a la 5, y es cierto que lleva muchas pijadas, si se puede utilizar ese término, es decir, muchas toques para hacerlo lujoso, para hacerlo apetecible a los coleccionistas, pero se me ocurren otros manuales, como puede ser el propio manual de Morborg, que incluye contenido similar o una edición bastante pareja y que tiene un precio de unos 30 euros aproximadamente, es decir, un precio bastante más contenido. En el caso de Viking Death Squad, esta que tenemos aquí ronda u oscila el precio que encontraremos en tiendas entre los 40-45 euros. He llegado a ver alguna tienda que lo pone por 46-47, es decir, para mi juicio, es bastante más de lo que realmente vale el libro. La única explicación lógica que le encuentro es que como es edición premium o edición de lujo, se le sube el precio porque sí, o lo que me inclino a pensar, que la tapa dura en imitación piel sube bastante el coste. No obstante, seguiré diciendo lo mismo, me parece un libro muy caro para lo que nos va a ofrecer. Todo el arte, lo que es la presentación visual del libro, de este manual básico de Viking Death Squad, todo el arte está realizado por el propio autor. Es un arte a mí personalmente me ha encantado. Realmente tiene un estilo sucio, barroco, que capta muy bien lo que nos intenta transmitir el propio autor con el texto, con las descripciones del texto. Y es muy sencillo con estas ilustraciones tan sucias, tan barrocas, meterse en el mundo pesado de heavy metal que ha construido para nosotros el autor de Viking Death Squad. No tengo ninguna queja, me ha enamorado en lo visual. Además, me encanta que el autor utilice precisamente esa presentación visual para apoyar el texto de reglas en algunos casos. Pongo, por ejemplo, que todas las tablas del libro vienen acompañadas de una pequeña ilustración del dado poliédrico que se utiliza en cada una de esas tablas para que de un único vistazo sepas exactamente y sin necesidad de leer el texto qué dados tienes que utilizar. En otros casos, por poner otro ejemplo, se nos pueden a lo mejor estar describiendo tácticas que podrían ayudar a los jugadores y a los directores de juego a hacer los combates más dinámicos, y el propio autor de nuevo nos hace ilustraciones que sean más fáciles de visualizar, que la descripción que nos da en el texto. Es mucho más sencillo comprenderlo con esa imagen que con la descripción dada en el texto. La maquetación es a doble columna y en general es funcional, está muy bien. Me encanta que todo lo que es esencial o información esencial, como pueda ser el párrafo donde te explican la regla que tienes que comprender y conocer, venga resaltado en negrita, incluso rodeado de una cajita para que lo tengas fácilmente visible y además se te quede bien en la memoria, aunque este manual básico, como veremos por el sistema que ofrecen, no va a ser uno que requiera una consulta a menudo en nuestras partidas. La única pega que le encontraría a todo lo que tiene que ver con la maquetación es el hecho de que la aventura introductoria, por alguna razón o alguna lógica que no he encontrado, está disponible en la mitad del manual, en el capítulo dedicado a los personajes, a la creación de personajes.
lo cual es extraño si tenemos en cuenta que para dirigir esa aventura vamos a tener que tener unos conocimientos de dirección de juego o de incluso de fichas de bestiario que aparecen a posteriori en el manual. Así que no sé muy bien por qué en vez de ponerla al final como hace todo el mundo, la ha puesto en el capítulo dedicado a los personajes, en la parte central del libro. No es algo per se negativo, pero yo sí que lo encuentro chocante y de nuevo, al no encontrar la razón de peso por la que eso sea así, no me termina de funcionar, no me agrada personalmente. En Viking Death Squad, el trasfondo, como ya hemos dicho, está inspirado en una canción de Black Sabbath llamada War Pigs. Pero ¿cómo se traduce eso al mundo en el que vamos a vivir nuestras aventuras? Bueno, ya hemos hecho un adelanto en ese relatillo que incluye el propio libro y que hemos leído al inicio de esta reseña. De nuevo, la acción tiene lugar en el año 10.191 en un planeta conocido como Urth, que no es otro que la Tierra, solo que con el paso de los siglos su nombre ha cambiado. Y ahora nos encontramos en este año, después de siglos y siglos de estar en guerra con una especie alienígena llamada el Infinitum, o apodada los cerdos de la guerra, un imperio galáctico que lo único que busca es el poder supremo, la inmortalidad y la guerra por la guerra. Nosotros, los humanos, nunca hemos visto a estos seres. Todo lo que hemos visto son a sus tropas de élite, los vikingos del espacio, los inmortales, básicamente, y las tropas de tierra, como bueno, la infantería base, como pueden ser sus cyborgs, sus máquinas de guerra, en general sus agentes opresores, pero a ellos per se jamás los hemos visto, no sabemos qué aspecto tienen. Para rizar más el rizo, después de todos estos siglos de guerra contra este imperio de las estrellas, tanto derramamiento de sangre, tanta muerte, ha hecho que se abran las puertas del infierno y Lucifer y sus legiones han invadido también la Tierra. Así pues, la humanidad se encuentra en este mundo claramente devastado, donde los países, el paisaje tal y como lo conocíamos ha desaparecido. Todo lo que queda son tierras baldías o gigantescos bosques que ocupan un continente por completo. El paisaje está poblado de bocas que llevan hasta el infierno. Todo es metálico, primitivo. Bueno, la humanidad vive en este mundo, en pequeñas tribus, en pequeñas poblaciones, y lucha tanto contra el Infinitum como contra las legiones de Lucifer. Para ello se ha organizado en una resistencia llamada las Calaveras Aullantes o Screaming Skulls, que está bastante mal organizada y que desde luego no tiene ningún tipo de posibilidades de victoria. Entonces, si no tiene posibilidades de victoria, ¿para qué vamos a jugar aventuras? Bueno, pues todo esto cambia cuando las tropas de élite del Infinitum, que son los inmortales, básicamente unos vikingos de épocas pretéritas de la Tierra, que en algún momento debieron ser abducidos y que después de recibir todo tipo de tratamientos de clonación, de cibertecnología y de otro tipo de avances tecnológicos, se han convertido en seres inmortales y en guerreros imbatibles. Bueno, pues estas tropas de élite, que hasta ahora luchaban del bando de nuestros opresores, han decidido cambiar de bando y ahora luchan del lado de la humanidad. Esto es así ya que cada vez que el Infinitum no desplegaba a los vikingos del espacio, a los inmortales, los dejaba sometidos a un criosueño, a una criotortura, que sufrían indeciblemente, ¿no? Así que, hartos de sufrir ese trato, pues han decidido volverse del lado de la humanidad. Y con ellos surge la chispa de la esperanza para que la humanidad pueda reconquistar Urth, pueda reconquistar la Tierra, pueda expulsar al Infinitum y también pueda expulsar a las legiones del infierno. Básicamente, las aventuras de Viking Death Squad van a estar centradas en esa campaña, ese conflicto entre la pobremente equipada y desesperada humanidad al lado de sus aliados inmortales contra todos estos vastos ejércitos, bien sean alienígenas, bien sean infernales, que buscan extinguirla.
Esto es un poco el mundo de juego que nos plantea Viking Death Squad. Tenemos que tener en cuenta que esto está basado en una canción, como decía al principio, heavy metal. ¿Y cómo se manifiesta el heavy metal en el universo, en el trasfondo de juego, más allá de estos elementos que he descrito anteriormente, perdonadme? Bueno, para empezar, es un mundo en el que no hay tecnología. Cualquier tipo de tecnología avanzada, como puedan ser microchips, teléfonos móviles, radios de larga distancia, no sé, cualquier cosa que hoy en día nos parece normal, ha desaparecido, porque todo aquello que era delicado o que requería del ensamblaje de muchas piezas, ya no existe. Y si existe, son reliquias de tiempos pasados que no se saben utilizar. En cualquier caso, a lo mejor, si saben utilizarla a alguien, serán determinados humanos, pero nunca los inmortales. ¿Qué hay entonces? Bueno, pues como todo debe ser heavy metal, lo que nos vamos a topar es que todas las cosas están hechas de materiales duros y sólidos, que es lo único que ha perdurado. ¿Que tenemos vehículos? Bueno, pues hasta los vehículos más ligeros pesan toneladas. Son vehículos además que en su gran mayoría no están conformados por varias piezas, sino de un solo bloque, a lo mejor de hierro, o de plomo, o de acero, o de roca. Los filos de las armas pues serán tremendamente pesados de nuevo, pueden ser incluso de nuevo de roca, no tienen ni siquiera por qué ser de metal, que los hay, pero no tienen por qué ser. Las armas de fuego, ¿de acuerdo? Si un personaje lleva un rifle de asalto, que existen, no va a disparar balas, ni va a ser un elaborado sistema para disparar proyectiles, sino que va a ser algún tipo de artilugio que dispare, por ejemplo, remaches de acero hirviente. Todo esto es la manera que tiene el juego, aparte de otras, nos dan toda una serie de indicaciones en el capítulo del director del juego del que hablaré más adelante, que hacen que este universo de Viking Death Squad sea profundamente heavy metal. En el propio significado de la palabra, heavy metal, metal pesado. Bueno, pues va a haber mucho peso y va a haber mucho metal en este mundo de juego. Las aventuras nos van a llevar, bueno, pues a recorrer distintos entornos. Ya hemos dicho que el mundo más o menos vendría a ser un lugar postapocalíptico, pero no todos los parajes son planicies desoladas. Hay de eso, evidentemente, pero también vamos a poder explorar la propia órbita terrestre, donde hay todo tipo de seres vivos e incluso naves del Infinitum. Vamos a poder visitar el infierno o vamos a poder recorrer los infinitos bosques del continente asiático, donde nuevas especies inteligentes están surgiendo, e incluso se menciona que Thor, dios del trueno, podría estar allí encerrado, lo que sería un valiosísimo aliado para la lucha contra el infierno o el infinitum. Es un escenario lleno de posibilidades, ¿de acuerdo? Aunque no es un juego que tenga un trasfondo súper denso con muchas páginas, está plagado de semillas y de ideas y tiene mucho material para jugar bastantes sesiones, aventuras de larga duración, no one shots. Se pueden jugar one shots perfectamente, pero no es un juego, tú ves que el autor claramente le gusta hacer aventuras de larga duración, jugar campañas relativamente largas, y aunque el sistema en principio no debiera apoyar esta idea, todo el trabajo que hace el autor en lo que es trasfondo sí nos invita a jugar de esta manera. Tal es así que, al contrario que la inmensa mayoría de juegos de rol, Viking Death Squad tiene un punto y final. Y es que solamente hay 10 inmortales. Una vez mueren 10 inmortales, 10 de estos vikingos del espacio, sean personajes jugadores o PNJs, esto es importante, la partida se termina. ¿Por qué? Porque ya es imposible vencer al Infinitum, ya es imposible vencer a Lucifer. Esto es algo, bueno, a mí no me estorba, a mí no me molesta, pero bueno, es una de esas características únicas o peculiares, singulares, que tiene Viking Death Squad, que es tener un punto y final para una campaña, quieras o no quieras. Así que hasta aquí, más o menos, yo creo todo lo que podemos decir del trasfondo de este Viking Death Squad. Viking Death Squad, como hemos dicho, lleva a nuestros jugadores a interpretar a miembros de la resistencia o guerreros que luchan contra el Infinitum o contra las legiones del infierno.
Dentro de esto vamos a tener la oportunidad de interpretar a dos tipos de personajes distintos, o humanos o inmortales. Esto tiene una serie de diferencias a nivel mecánico, aparte de unas diferencias a nivel de molonidad. Y es que el trasfondo del juego la verdad es que nos invita bastante más a manejar un personaje que sea uno de estos inmortales, uno de estos vikingos espaciales, que a manejar un humano corriente y moliente. Pero a nivel mecánico, ¿esto en qué se diferencia? Bueno, por un lado, los humanos son los únicos personajes capaces de manejar tecnología avanzada. Es decir, cualquier objeto que tenga como clase circuitería, es decir, sea delicado, sea una de esas reliquias de tiempos pasados, solo lo va a poder utilizar un humano. Un inmortal jamás sabrá cómo se utiliza un objeto de esas características. Además, cuando creamos a nuestro personaje, los humanos tienen mayores puntuaciones o un abanico más grande para escoger de habilidades y puntuaciones más altas en las características que tienen que ver con el apartado más mental, como puedan ser astucia o pueda ser puntería. Es decir, ser un humano nos da, en esencia, mejor puntuación para atacar a distancia, para superar acciones que no necesariamente tengan que ver con el combate y mayor número de habilidades. Por el contrario, los inmortales, bueno, ya hemos dicho que no pueden manejar tecnología avanzada. Sus puntuaciones de características suelen, sus bonos, estar centrados en combate, en power, en agallas. Es decir, son personajes más enfocados a pelearnos. Y en un juego como Viking Death Squad, donde la acción tiene un papel predominante, esto es importante. Tienen, eso sí, muchas menos habilidades de inicio. Un inmortal solamente empieza con una o dos habilidades de inicio. Y además, y esto es una ventaja muy muy grande, que tiene que ver con esa regla que hemos mencionado con anterioridad, de que si mueren 10 inmortales se acaba la campaña, tienen hasta 3 vidas antes de morir definitivamente. Cuando un jugador que interpreta a un inmortal muere, no muere per se. Vuelve a la vida en el momento en que está en una zona segura y acompañado de sus compañeros. Si muere por cuarta vez es cuando muere definitivamente. A ver, esto es una diferencia notable con manejar a un humano, que se va a dejar notar, se va a hacer notar en partida, ya que el jugador que muere accidentalmente como un humano, pues no significará lo mismo que el que muere accidentalmente como un inmortal. Dentro de esto, dentro de estos dos tipos de personaje, hay además algunas clases, aunque las clases per se, cada tipo, bien humanos, bien inmortales, cuenta con sus propias clases, no son excluyentes. No significa que porque escojamos una vamos a renunciar a la posibilidad de manejar unas habilidades o de manejar otras. Lo que vienen a significar es, o qué es lo que se le da bien a nuestro personaje y nos da unas bonificaciones de inicio a unas habilidades en concreto. Solamente eso. A nivel numérico están conformados los personajes por característica, por habilidades y por equipo. Las características son 6, ¿de acuerdo? Tenemos Power, poder, tenemos Aim, puntería, Wits, astucia, Speed, velocidad, Guts, agallas y Resolve o resolución. De esas 6 características, 5 funcionan exactamente igual. Básicamente son la reserva de dados que vamos a utilizar cuando queramos realizar algún tipo de acción para la que el director de juego considere que hay que hacer una tirada y comparar con una dificultad. Así, si tenemos 4 puntos en Power, lanzaremos 4 dados para intentar batir la dificultad establecida por el director de juego. Este es el funcionamiento de las características. La última característica, la sexta, resolución, funciona de un modo distinto. ¿Por qué? Porque resolución funciona como un metarecurso. Es decir, es una reserva de puntos que podemos utilizar para añadir dados de bonificación a otras tiradas. No funciona como una característica normal, no vamos a lanzar una reserva de dados de resolución contra una dificultad, sino que vamos a ir gastando esos puntos que tenemos para añadir dados de bonificación de nuevo a esas otras tiradas. Estos puntos se van a recargar de sesión a sesión y además de sesión a sesión van a aumentar en un punto cada vez que juguemos. Es una de las 3 formas de mejora de personaje que ofrece el juego, las otras 2 las comentaré a continuación. Las habilidades no son una serie de campos de conocimiento que nuestro personaje tenga y por los que vaya a lanzar dados para intentar superar acciones, funcionan más bien como actitudes especiales o como talentos.
Cada una de ellas se activa en momentos muy concretos, la propia descripción de la habilidad nos dice en qué momentos se activa, y su funcionamiento, salvo alguna excepción, funciona de la siguiente manera. No se comparan con dificultad, cada habilidad tiene una reserva de dados y no se compara con ninguna dificultad, sino que, dependiendo de si obtenemos un 4, un 5 o un 6, tendrá un efecto u otro. Por poner un ejemplo, yo tengo la habilidad de encontrar equipo. Bueno, pues esta habilidad se activa cada vez que termina un encuentro de combate. Cada vez que saque un 4, un 5, un 6 en esa tirada, habrá encontrado una pieza de equipo. ¿Que saca 2 4? Pues 2 piezas de equipo. ¿Que saca un 6? Pues una pieza de equipo. Así, ese es el funcionamiento base de las habilidades. Hay alguna excepción, por ejemplo, francotirador vendría a funcionar de la siguiente manera. Tú lanzarías esa habilidad en lugar de tu arma de puntería, perdón, de la característica puntería, y si obtienes un éxito, bueno, pues sería, si obtienes un 6 en esa tirada, habrías realizado un crítico. Así, de base. Bueno, pues ya digo que hay alguna excepción, pero la inmensa mayoría funcionan como he comentado anteriormente. El otro punto, el equipo. Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que el equipo se divide en objetos y en armadura. En Viking Death Squad no hay puntos de vida. Recibir una leche de un enemigo o dar una leche a un enemigo es muerte automática. Es la armadura lo que nos va a defender y nos va a evitar morir. Un personaje puede llevar hasta 4 piezas de armadura y cada una de ellas tiene hasta 3 puntos de daño antes de quedar completamente destruidas. Lo que vamos a hacer con nuestros impactos es ir reduciendo esa puntuación de armadura hasta que se quede sin ningún tipo de armadura el enemigo o nosotros, y el siguiente impacto será muerte automática. Aparte de esa armadura también tenemos objetos que podemos utilizar, como pueden ser nuestras armas, bolsas, yo que sé, cualquier tipo de objeto que se os ocurra, un vehículo. Bueno, todo esto nos va a dar una serie de bonificadores o va a tener algún tipo de uso, pero también todos los objetos tienen sus 3 puntos de daño de rigor, porque pueden los enemigos o podemos nosotros, en vez de apuntar a intentar matar y a destruir la armadura de nuestro enemigo, apuntar a una pieza de equipo en concreto e intentar destruirla para que deje de utilizarla. Bueno, este es el funcionamiento del equipo. ¿De acuerdo? Decía con anterioridad que el juego tiene hasta 3 maneras de mejorar al personaje. Ya he mencionado una, que son esos puntos de resolución. Ganas 1 cada vez que se termina una sesión de juego. Al principio me parecían demasiados, pero es cierto que después de jugar una partida aquí en el canal, a lo mejor no es tan exagerado, ya que el uso de puntos de resolución es muy habitual en este Viking Death Squad. Se invita mucho y es muy necesario estar gastándolos, ¿de acuerdo? Pero también hay otras 2 maneras. La segunda manera de mejorar a nuestro personaje, bueno, cada habilidad va a tener un contador de 5 huecos que tendremos que marcar con un tic cada vez que tengamos éxito en esa habilidad. Una vez hayamos conseguido 5 tics en una de ellas, obtendremos un dado que podremos utilizar para mejorar esa habilidad o para comprar una habilidad nueva. Esa sería la segunda manera de mejorar al personaje. La tercera y última, cada vez que obtengamos un crítico, marcaremos un tic en uno de los espacios de runas de sangre que hay en la ficha de nuestro personaje. Una vez hemos obtenido 3 críticos y por tanto hemos marcado 3 tics en una de esas runas de sangre, dibujaremos la runa de sangre, iremos al apartado del libro donde nos dicen cuáles son todas las runas de sangre disponibles, y esta nos dará una mejora. A lo mejor nos dice que obtenemos un dado de bonificación a una de nuestras características, o a lo mejor nos dice que podemos utilizar tal habilidad. Esto se puede hacer un máximo de 4 veces. Una vez el personaje tiene 4 runas de sangre, ya no puede obtener ninguna más. Y esto es toda la experiencia que puede obtener un personaje en Viking Death Squad. Las 3 maneras de mejorar a lo largo de las distintas aventuras y partidas que juguemos de nuestra campaña. Espero que haya quedado un poco claro cómo funcionan los personajes de Viking Death Squad, porque me voy a meter ahora a hablaros del sistema. El sistema de Viking Death Squad es sencillo, aunque lo más correcto sería definirlo como simple. Es un sistema que confía muchísimo en las decisiones del director de juego a la hora de cubrir
situaciones o circunstancias que se van a dar en partida y que las mecánicas no recogen. Esto es así porque el propio autor del juego, si le conocemos, si vemos sus vídeos de YouTube, sabemos que es fan o seguidor de este estilo de juego. Está muy bien, pero requiere una serie de tablas por parte del director de juego, saber manejarse en situaciones en las que debe primero improvisar reglas y además hacerlo con un criterio razonado y que sea justo para los jugadores. No es, por tanto, lo más apropiado para alguien que dirige por primera vez. El efecto secundario de esto, por supuesto, de alguien que no dominaría esta manera de dirigir, sería pues que esa improvisación de reglas sería bastante arbitraria y al final da la sensación, y por tanto estropea la experiencia de juego, de que cada uno juega con unas reglas diferentes que a veces nos benefician, a veces nos perjudican, pero no hay una continuidad en el criterio. Puede gustarnos más, puede gustarnos menos, pero advertimos que este sistema funciona de esta manera. Debo decir, adelantándome a toda esta sección, que aunque yo soy seguidor, o lo que me gusta más son los juegos de rol con estos sistemas sencillos, simples, le prefiero mucho antes a los sistemas más complejos, más densos, más profundos, ya que me encuentro menos cómodo con ellos. En el caso de Viking Death Squad es uno de los apartados, de los aspectos que menos me ha convencido, que menos me ha gustado del juego de rol. Viking Death Squad funciona con dados de 6 caras. También es posible que utilicemos dados de 8, de 10 o de 20 caras, pero estos solamente van a ser utilizados para lanzarlos en determinadas tablas fuera de partida. La única excepción sería el dado de 8 caras que, si queremos utilizarlo para lanzar las tácticas de los monstruos, básicamente para establecer cuál es el ataque de forma aleatoria que realiza en su turno, pero es algo puramente opcional. Así pues, lo que vamos a estar lanzando todo el rato y con lo que podríamos decir que funciona Viking Death Squad es con dados de 6 caras, en concreto con reservas de dados de 6 caras. Al contrario que en la inmensa mayoría de juegos de rol, en este título la dificultad no viene establecida por números fijos. El director de juego no establece una dificultad en torno a una escala con unos números fijos, sino que establece una dificultad en torno a una escala con unas reservas de dados. Dependiendo de si la acción es más difícil o es más fácil, la reserva de dados del director de juego va a ser mayor o menor. Así pues, una acción muy simple podría ser simplemente un dado de 6 caras, una acción muy difícil podría ser 5 dados de 6 caras. El estándar estaría en los 3 dados de 6 caras. Cuando un jugador quiere realizar una acción para la que es dramáticamente interesante que recurramos al azar, bueno, pues lo que hará el director de juego será pedir una tirada de una de esas características, la que más sentido tenga para la acción que estamos intentando realizar, y antes de que el jugador lance, el director de juego lanzará la reserva de dados correspondiente a la dificultad que ha establecido para la acción. Si hemos dicho antes que el estándar eran 3, bueno, pues lanzaría, por ejemplo, 3 dados de 6 caras en una acción de dificultad estándar, y el resultado de esos 3 dados de 6 caras, sumado, sería el número que ha de igualar o superar el jugador con su reserva de dados de su característica. Si lo consigue, habrá tenido éxito en la acción que pretendía realizar. Si no lo consigue, pues no ha tenido éxito. Esto ya de por sí tiene un problema de base que yo he detectado en las partidas que he jugado a Viking Death Squad. Y es que, primero, duplica el número de tiradas que se hacen en una partida, ya que cada vez que queremos hacer algo no hay que lanzar una, sino que hay que lanzar 2 veces. Pero además vuelve o hace que el sistema de dificultad sea tremendamente volátil. Tú puedes estar estableciendo que una acción es casi imposible de realizar y por ende le pones una dificultad de 5 dados de 6 caras, y es cierto que estadísticamente debieras tener un resultado muy alto, muy difícil de batir, pero es perfectamente posible que en 5 dados de 6 caras te salgan 5 unos, y lo que se suponía era imposible o casi imposible, el jugador lo pasa con la gorra. Le resulta sencillísimo. Y esto puede suceder a la inversa. Puedes estar narrando o estableciendo que una acción es risible, es muy sencilla de realizar, pero bueno, podría ser que no la consiguiese. Y de repente, en una dificultad de 2 dados de 6 caras, salen 2 seises, se convierte en un 12, y ahora resulta que
el jugador con una reserva de dados bastante escasa lo tiene bastante complicado o muy difícil para superar eso que en teoría era tan sencillo. No me gusta, no me convence, es muy volátil. Y, insisto, no me parece la manera más elegante o mejor para un sistema de reglas como es el que tiene este juego. Aparte de todo esto, eso sería la tirada básica. Recordemos que podemos mejorar nuestras posibilidades de éxito utilizando la resolución, sumando dados a nuestra reserva de dados, gastando esos puntos de resolución para aumentar los dados que tirábamos y estadísticamente tener más probabilidades de éxito. Hay otras opciones. Una de las reglas que incluye este Viking Death Squad y que he detectado es bastante difícil de entender, al menos de base, al principio, para los jugadores, es la posibilidad de forzar nuestro equipo. Podemos, ya hemos dicho que el equipo, todo el equipo está conformado o tiene una reserva de 3 puntos de daño. Bueno, pues podemos gastar uno de esos puntos de daño, e incluso llegar a destruirlo, si lo deseamos, para negociar con el director de juego algún tipo de beneficio. Pongo por ejemplo, quiero utilizar mi, no sé, hacha, gasto un punto de daño de ese hacha para obtener a cambio un dado extra para mi tirada. Vale, te lo compro, lo tienes. Quiero gastar un punto de daño de mi hacha para, en vez de atacar a un enemigo, hacer un barrido y atacar a 2 enemigos. Vale, te lo compro, lo tienes. Quiero destruir mi hacha para, en vez de... Sí, para que si consigo un éxito, un impacto, en vez de ser un impacto normal, sea un crítico. Vale, te lo concedo, lo tienes. Este sistema de negociar beneficios a cambio de sacrificar tu equipo es otra de las maneras que tiene el juego para mejorar tus posibilidades de éxito, que en algunos casos van a ser necesarias. Ya digo, es algo que, por lo que he detectado, al principio a los jugadores les cuesta pillar muy bien y usarlo en partida, pero entiendo que a medida que vayan pasando las sesiones, se vayan adecuando más al sistema, irán aclimatándose a este recurso que pueden utilizar y lo harán más a menudo. El combate es bastante abstracto, ¿de acuerdo? No hace uso de miniaturas de ningún tipo. De hecho, solamente habría, por ejemplo, a la hora de discernir el movimiento, 3 distancias, que serían cuerpo a cuerpo, a distancia y fuera de alcance. Moverse entre cada una de ellas es simplemente una acción de movimiento. Ya digo, muy simple, muy sencillo. Pero en el combate hay una cosa, de nuevo, que no me convence en absoluto. Impactar, bueno, pues como si intentamos realizar una acción normal. Bien sea cuerpo a cuerpo utilizamos power, a distancia utilizamos puntería, y tenemos que batir una dificultad. ¿Esa dificultad cómo se establece? En Viking Death Squad, antes de empezar un combate, todos los contendientes lanzan su reserva de dados, la puntuación que tienen en speed, en velocidad. Esto no solamente va a establecer en qué orden se actúa, también la dificultad que hay que batir para superar o para impactar, mejor dicho, a nuestro enemigo o para que nos impacten a nosotros. De nuevo, como esa dificultad, como sucede en las acciones fuera del combate, se establece de forma aleatoria, pues tenemos que es más que probable que sea tremendamente volátil. A veces nos van a salir enemigos, a lo mejor relativamente débiles, con unas dificultades muy altas. Otras veces nos van a salir enemigos muy, muy potentes, que en cambio tienen unas dificultades bajísimas. Pero también sucede que hay enemigos que van a salir con una dificultad media, pero que dada nuestra reserva de dados a la hora de impactar, que es mucho más baja que esa puntuación que tiene el enemigo en velocidad, nos resulte literalmente imposible acertarles. Yo he tenido casos en partida en la que un enemigo ha sacado un 15, el jugador en cuestión solamente tenía en power para golpear cuerpo a cuerpo un dado de 6, era imposible que alcanzara esa puntuación. Por eso dije que al principio que es muy importante tener esos puntos de resolución, comprender esa mecánica de gasto puntos de daño de mi equipo para obtener beneficios si queremos siquiera impactar a algunos enemigos.
Ya digo, esto es algo que requiere tablas, requiere manejarse con el juego habitualmente y que de inicio suele ser una cumbre difícil de de escalar, perdón. De hecho, habréis notado evidentemente que por ende, speed, la característica de velocidad, es muy importante en este juego. Y que cualquier persona con un poquito de dos dedos de frente a la segunda sesión va a decir, vale, me tengo que subir mucho speed porque así va a ser muy difícil que el director de juego me impacte. Eso va a ser mucho mejor que tener muchas armaduras. Y es cierto, es un rasgo, una característica tremendamente munchkineable en este juego. De hecho, todo lo que tiene que ver con el combate confía muchísimo en que los jugadores y el director de juego lo hagan dinámico, buscando formas de narrar para que la escena sea emocionante, épica, cinematográfica. Si todo el combate se resume en llega mi turno, ataco, llega mi turno, ataco, llega mi turno, ataco, se vuelve tremendamente aburrido porque además las posibilidades tácticas de este juego son muy limitadas. ¿Qué es lo que se insta a hacer? ¿Qué es lo que se invita a hacer en el sistema de Viking Death Squad? A que los jugadores empiecen a introducir elementos, empiecen a fliparse, empiecen a... Por ejemplo, yo tuve un jugador que narró cómo saltaba encima de un enemigo, después de saltar encima de un enemigo se echaba hacia atrás y con la propia inercia se volvía a levantar para clavar la espada en el pecho. Todo eso, ese dinamismo, esa escena, al final significa que tiene una ventaja sobre su enemigo y le di dados de bonificación para que lanzara con más dados porque, oye, se supone que está en una posición más ventajosa a la hora de impactar. El juego invita e insiste en que los combates han de ser dinámicos, aunque no se reduzca todo a un golpeo, y a que tú mismo te busques las maneras de impactar en condiciones ventajosas. También el director de juego tenía unos perros cibernéticos que, por la alta puntuación de velocidad que había obtenido un jugador, era imposible que le impactaran. Entonces se me ocurrió la idea de, no, todos te atacan a la vez porque juntan su programación, ya que son cibernéticos, para hacer un ataque conjunto y de esa manera lanzan como si todos fueran un único ente con el doble de dados. Bueno, pues estos trucos son los que van a hacer que sea factible lidiar con esas situaciones que narraba al principio de esta sección, esas circunstancias que podrían darse y que las reglas no recogen, como el hecho de que sea imposible impactar a un enemigo. Bueno, pues te tienes que buscar estas mañas, tienes que establecer estas reglas caseras, estas situaciones, e improvisar sobre la marcha. Habrá quien esto no le guste, porque considere que es muy arbitrario y que él prefiere que algo esté escrito y que todo se rija según unas reglas establecidas por el autor del juego, porque para inventarnos nosotros nuestro sistema no estamos. Bueno, pues depende de cada uno. Ya digo de todas maneras que a mí no es un sistema que me haya gustado, me haya convencido, pero intento explicar cuál es el funcionamiento correcto, en teoría, de este título en concreto. Aparte de todo esto, más cosas que tiene el sistema, como último añadido, de Viking Death Squad. Bueno, tiene una regla especial, bastante curiosa, la verdad es que no afecta mucho, y es que si en algún momento en partida un jugador tiene 3 seises y nada más que 3 seises en una tirada, recupera todos sus puntos de resolución, la influencia de Lucifer se deja notar de alguna manera, el narrador tiene que hacerla notar de alguna manera, y el jugador debe recitar la canción The Number of the Beast de Iron Maiden. Bueno, es una curiosidad, a nivel mecánico tampoco influye en nada, pero es una de esas cosas curiosas que tiene Viking Death Squad. Quiero dedicar esta última parte de la reseña a hablar de otras consideraciones, otros puntos que considero dignos de ser reseñados, pero que no necesariamente tienen que ver con el sistema, el trasfondo, la edición de un juego de rol. En este caso, en el caso de Viking Death Squad, ya hemos dicho que el libro trae una aventura introductoria. Lo hemos mencionado, punto positivo para el juego, por ende, ya sabéis,
en lo personal considero que cualquier manual de rol debe traer siempre como mínimo una aventura introductoria para jugarlo inmediatamente según nos leemos el libro. Es el caso de este Viking Death Squad. La aventura introductoria, Los perros de Ledgrave, la hemos jugado en el canal por si queréis ver el título del juego de rol en acción. Y es una aventura, bueno, pues muy enfocada a la acción, muy claramente muy dedicada a los combates, pero que sirve muy bien como pistoletazo de salida. De hecho, se nos dejan entrever toda una serie de libros argumentales y se nos explica cómo pudiéramos continuarlos en futuras sesiones para iniciarla, para que sea esta simplemente la primera sesión de una campaña mucho más larga. Aparte de esto, el manual también trae 9 escenarios a medio desarrollar. Vendrían a ser una especie de fusión entre semilla aventura, que podemos utilizar para hacer algo corto, desarrollándolo un poquito, 2, 3, 4 sesiones de juego con ello, o bien podemos hacer una campaña mucho más larga. Esto es así porque muchos de estos escenarios básicamente van a hablarnos de secretos del trasfondo del juego, desvelar verdades del trasfondo del juego que los jugadores van a poder averiguar si lo vamos desarrollando como una campaña. Todo esto está muy bien, pero quizá lo que quería traer especialmente en este apartado es el capítulo dedicado al director de juego. No exagero, a mi juicio no exagero, cuando digo que Viking Death Squad tiene uno de los mejores capítulos dedicados al director de juego que he encontrado en manual de rol alguno. Estos capítulos normalmente ya los conocemos, están llenos de consejos genéricos, suelen ser capítulos con un montón de texto que no deja de ser paja o morralla, que rara vez te ayuda si eres novato, mucho menos si eres un jugador ya veterano. Pero no es el caso de este manual. En este manual el autor se nota que es un amante de la dirección, le encanta dirigir partidas, lo transmite el texto, y además, si hay algo que le debe de gustar más que dirigir partidas es planificar sesiones de juego. Lo que va a hacer aquí el autor no es enseñarnos qué es un juego de rol o darnos 4 consejos sobre cómo dirigir un juego de rol. Nos va a decir cuáles son las 5 puntas del pentáculo que conforma la experiencia Viking Death Squad y nos va a detallar cómo hacer que esos temas, esas puntas de ese pentáculo, se manifiesten en nuestra partida. De manera que mediante nuestra dirección hagamos que una partida que podría ser de cualquier juego de rol sea realmente una partida de Viking Death Squad. Por ejemplo, nos habla de cómo Viking Death Squad es un juego heavy metal y nos da consejos y nos explica cómo hacer que ese heavy metal se manifieste en nuestra partida, que aparezca en nuestras descripciones, que aparezca incluso en la creación de nuestras sesiones, en la planificación de nuestras sesiones de juego. No imagines con los ojos, dice. Imagina con los oídos. Visualiza con los oídos. Ponte una canción de heavy metal, como hice yo con este juego, básicamente, y ¿qué te transmite? Ese sonido, ese solo de guitarra, esa percusión, esa batería a todo trapo, ¿qué te está transmitiendo? ¿Cómo es la persona o el enemigo que estás visualizando? ¿Cómo es la escena? ¿Cómo es el escenario en el que tiene lugar la acción? Las letras, ¿qué aventura te están contando? Bueno, todo esto, todos estos consejos, todas estas informaciones son las que vamos a encontrar en este capítulo. Nos habla, ya digo, del heavy metal, de Earth, el escenario, el trasfondo, de cómo hacer mejores escenas. Aquí vamos a encontrar mucha información sobre cómo lidiar e improvisar esas reglas caseras para esas situaciones no recogidas por el sistema, algo que es lo que le encanta y hace este autor. Cómo dominar todo lo que tiene que ver con los dados. Bueno, pues todos estos puntos de ese pentáculo que conforma una partida, una aventura de Viking Death Squad, el autor nos va a enseñar cómo explotarlo para que realmente sea esta una partida de este juego de rol y no de otro. Puede parecer una locura, pero me parece básico que un autor en el capítulo del director de juego te enseña a jugar a su juego y te dé consejos sobre dirigir su juego y cómo llevar esa ambientación y lidiar con ese sistema en partida.
No que me des consejos genéricos sobre el que es un juego de rol o cómo dirigir una aventura de rol. Háblame de tu puñetero juego en concreto. Bueno, pues esto es lo que hace el autor de Viking Death Squad. Bendito sea. Muchas gracias por existir, tío. Solamente por este capítulo merece la pena este manual. Porque además, muchos de estos consejos, aunque estén centrados en Viking Death Squad, lo cierto es que también son extrapolables y te pueden servir perfectamente para otros juegos de rol. No solamente para el título que nos ocupa. Dicho esto, vamos a la evaluación final. Viking Death Squad es un título que, debo confesar, me había pasado completamente desapercibido. En mi maldita arrogancia, pese a verlo en páginas web, en tiendas, había pensado que esto no me interesa, no me llama la atención en absoluto. No necesito más juegos heavy metal después de haber visto y experimentado Morborg. Pero mi tendero, que me conoce muy bien, dijo, no, ten y échale un vistazo, que yo creo que te va a gustar. Y acertó de pleno. Viking Death Squad es un título que me ha parecido, aparte de que la edición es magnífica, por más que sea muy cara, la presentación visual del mismo es sublime. Me encanta todo lo que tiene que ver con el arte y cómo está integrado con la maquetación y demás. El capítulo del director de juego es una auténtica maravilla, con un montón de ideas muy, muy buenas, extrapolables a otros juegos de rol, y que además, por chocante que parezca, creo que es el primero o uno de los primeros juegos de rol que me topo que te explican en ese capítulo a dirigir ese juego de rol en concreto, no a darte consejos genéricos sobre dirigir juegos de rol. Y la ambientación, puedes decir, es parca, no tiene muchas páginas, sí, pero en esas pocas páginas crea un mundo con muchas, muchas posibilidades. Y eso es digno de ser mencionado, porque ahí, en esa ambientación de pocas páginas, hay mucho material para nutrir muchas, muchas sesiones de juego. Lo peor, sin duda, de este título para mí, aparte de ese precio que ya hemos mencionado, ¿no?, es el sistema del juego. Yo me encuentro cómodo con los sistemas sencillos, con los sistemas simples. No se me caen los anillos por tener que improvisar reglas caseras o dinamizar un poco los combates tal y como te explican en este juego, ¿no? Que sea el director el que al final tenga que establecer toda una serie de dinámicas. Pero entiendo que no va a ser del agrado de todos, y aún así no es de mi agrado cómo gestiona las dificultades, lo importante que es la característica de velocidad en combate, que sea tan sencillo, que se puedan dar esas situaciones donde es literalmente imposible impactar o literalmente imposible realizar una acción. Creo que es muy, muy, muy fácil que ocurra, y tienes que estar buscando, o te obliga a buscar alternativas para lidiar con esas situaciones. Es algo que el propio autor te dice, o sea, no te engaña, pero no me ha gustado. Me parece, sin lugar a dudas, lo peor de este manual de rol. Pero en definitiva, en resumen, en conjunto, diría que este juego es un juego de rol bueno o muy bueno, que no va a abandonar mi estantería en muchísimo tiempo, porque me ha encantado, me gusta muchísimo, quiero darle vida, le estoy dando vida, y no me cansaré de recomendar, aunque siempre advirtiendo de los fallos que le encuentro. Así que muchas gracias. Esto ha sido la reseña de Viking Death Squad. Nos vemos en futuros vídeos. Adiós.